¿Cómo llegamos a comprender algo que al principio nos parece ajeno? ¿Qué es lo que nos permite pasar de esta intuición inicial a una comprensión mucho más profunda? Hoy nos vamos a adentrar en un proceso que no es ni lineal ni mucho menos mecánico, sino que es algo profundamente humano. Es básicamente este movimiento entre partes y su totalidad, entre lo que creemos saber y lo que el texto o el otro nos revela. Es de esta manera en la que quiero comenzar la presentación de hoy, comprensión de la hermenéutica, y mencionar que toma como base la información presente en el texto, la hermenéutica aplicada a la interpretación del texto de la autora Rodríguez. Lo que hace esta autora es primero definir qué es la hermenéutica. Y para esto toma como referente a dos autores importantes. Por un lado, presenta a Gadamer, quien define a la hermenéutica como una herramienta de acceso al fenómeno de la comprensión y de la correcta interpretación de lo comprendido, entendiendo que es un proceso de interpretación que es como algo bastante natural de la experiencia humana, y por el otro lado, a Habermas, quien lo define como una vía crítica que tiene como tarea llegar hasta el seno mismo del pensamiento como naturaleza no reconocida. Es decir, para este autor es bastante importante entender que la interpretación es una forma crítica para poder comprender cómo pensamos también a través del lenguaje. Y algo que es importante comprender es básicamente la idea principal de todo esto, que, como lo establecí al inicio, la hermenéutica no es un acto lineal, sino, y también como lo presenta Gadamer en esta gráfica de círculo hermenéutico, que es un proceso circular, que inicia con las ideas fuerza, que es nuestro punto de partida, lo que creemos, lo que intuimos. Después, aplicación de la comprensión, que es este proceso de intentar entender el objeto. Legitimación de la consistencia teórica, que es básicamente comprobar si nuestra interpretación es válida. Y finalmente, la propia comprensión, que es logramos un entendimiento más claro que nos lleva a nuevas ideas. También hay otros dos elementos bastante importantes: la interpretación, que es básicamente el cómo este intérprete busca entender lo que el texto o acto expresa. Y nuevamente presenta a los dos autores que definimos al principio: Gadamer, que lo coloca este proceso como la subjetividad de la crítica y la responsabilidad del intérprete. Es decir, para Gadamer el intérprete tiene una posición activa y responsable. ¿Por qué? Porque usa su propio juicio para todo este proceso de interpretar, también su conocimiento. Además, es algo en donde el intérprete entiende el lenguaje de ambas partes, por así decirlo, el autor y el lector, o el fenómeno y quien lo observa. Y también establece Habermas, que señala la mediación entre el intérprete y su subjetividad, su riqueza interior, su pensamiento, con aquello que se apropia. Es decir, para Habermas, este proceso de interpretación, el intérprete básicamente pone en juego su propia subjetividad, con lo que ya habíamos mencionado anteriormente, y al hacerlo se involucra teóricamente, es decir, es comprender es también interpretar y participar en lo que se estudia. Y tenemos también la parte de la aplicación, que es básicamente una validación de los enunciados interpretados al dibujar nuevos horizontes desde lo ya construido hacia lo construible en una relación de apropiación discursiva entre el hermeneuta o intérprete y el objeto de conocimiento. Es decir, la aplicación es una parte en donde se unen el texto, la vida, el pensamiento y la acción. Para Gadamer, aplicar es cuando realmente comprendes esa idea general. ¿Por qué? Porque lo ves funcionando en un contexto real. Para ver más, es un proceso en el que necesitamos ver cómo afecta
todo este conocimiento a la vida práctica? ¿Cómo se va conectando también con esta parte cotidiana de nuestra existencia, de nuestra rutina, de todo? Después establece niveles de análisis, que tenemos el formal, el semántico y el sociocultural. Para la parte de análisis formal es básicamente comprender la composición del texto, las relaciones y conexiones en el tiempo de lo narrado y también los lazos efectuales. En el nivel semántico es básicamente ir comprendiendo la estructura del texto de manera superficial, pero también, bueno, iniciando con lo superficial y yendo con lo profundo. Y la parte sociocultural es básicamente explorar las condiciones socioculturales donde se produjo este texto y el proceso para categorizarlo y de esta manera ir reuniendo dinámicas de pensamiento, marcos de organización sociocultural y la codificación de la realidad cultural comprendida e interpretada. Y todo esto con relación en el mundo de la vida. Ahora, ¿cómo interpretar un texto? Hay un modelo que la autora presenta que se realiza en la Universidad Javeriana y es básicamente 4 pasos, por así decirlo. El primero, categorizar las relaciones encontradas en el círculo aplicado a los 3 niveles de análisis presentados con anterioridad. Después se da una interpretación general de las categorías. Después se va construyendo una red interpretativa intercategorial, o sea, es decir, por así decirlo, entrelazando todas estas líneas, estas categorías y finalmente la representación de la red en una imagen o matriz o que puede ser de manera de matriz poliédrica o mapa conceptual. Y finalmente, bueno, no finalmente, todavía nos queda bastante. De esta sección finalmente tenemos la ampliación de la red por parte del hermeneuta y es básicamente el poder trazar nuevos horizontes o esta parte de que tenemos una idea y se va realizando, se va distribuyendo por categorías, que es un poco lo que estaba explicando con anterioridad. Ahora sí, finalmente tenemos el concepto de mapas conceptuales y que es importante también tanto para la autora como para nosotros en la comprensión de este proceso de interpretar el texto. Lo que dice esta autora es que los mapas conceptuales son estrategias o insumos para el análisis, pues permiten representar un conjunto de significados conceptuales, fotografiando el pensamiento del sujeto en el relato y de quien lo interpreta. Es decir, es una herramienta que nos sirve para mostrar de manera visual cómo se va conectando las ideas de quien habla y de quien las interpreta. Las ideas más generales, por lo usual, suelen ir más arriba y las más específicas abajo. ¿Por qué? Porque es un desarrollo que va de lo general a lo particular y que de esta manera va formando una red de relaciones que va creciendo y también se va haciendo más detallada conforme avanza este proceso de interpretación. Y es de esta manera en el cual el intérprete va organizando y dando sentido al texto, dialogando con él y construyendo el significado. Sin nada más por añadir, quiero agradecer mucho por su atención y mencionar propiamente la referencia de la cual se tomó base para la realización de esta presentación, que es la hermenéutica aplicada a la interpretación del texto, el uso de la técnica del análisis de contenido, tomado de la Universidad de Carabobo y escrito por la autora Rodríguez en 2013. Muchas gracias.